Una vez decidido en proyecto el papel que van a desempeñar los elementos prefabricados de hormigón en cualquiera de los campos de aplicación que hemos descrito anteriormente, los elementos deben de ser fabricados. Este módulo consideramos que es esencial para el desarrollo del curso y se ha tenido que dividir en dos partes. En la primera parte describimos en primer lugar ciertos aspectos generales a tener en cuenta. A continuación, explicamos de manera muy generalizada las disposiciones más habituales que suelen tener las plantas de prefabricados de hormigón, con toda la maquinaria, las líneas de producción, las instalaciones accesorias, etc. Y a continuación pasamos a definir las materias primas que se utilizan para la elaboración del hormigón, además del acero, e incluso otros componentes necesarios en las plantas de prefabricados de hormigón, como pueden ser separadores, insertos y anclajes para la manipulación de las piezas, acopladores de empalme, agentes desmoldantes para retirar las piezas o vibradores. La segunda parte del módulo de fabricación está dedicada en primer lugar a describir los hormigones de uso más habitual en la industria de los prefabricados de hormigón. En primer lugar destacamos los hormigones autocompactantes, que son una clara realidad en esta industria. También los hormigones de alta resistencia, o quizás mejor llamados como de altas prestaciones, porque su principal campo de aplicación reside en la industria de prefabricados. También hablaremos de hormigones reciclados, hormigones con fibras, polímeros, ligeros e incluso nuevos hormigones. A continuación describiremos los distintos procesos de fabricación, entre los cuales podríamos distinguir si son moldeados, si se fabrican en pistas continuas e incluso hablar de manera más detenida en qué consiste el proceso de tesado. Otro aspecto muy importante recae en el control de producción de los elementos, ya que es la forma para asegurar que la calidad de las piezas es la que se predetermina en la fase de diseño. Otro apartado importante es el de almacenamiento de las piezas terminadas, previo paso al envío a obra. Y por último, hablaremos de recomendaciones de seguridad laboral en las fábricas, ya sea a nivel general o algunos principios específicos de prevención en las plantas de prefabricados. La siguiente fase del proceso constructivo es la del transporte, que permite llevar las piezas de la fábrica a la obra. Lo trataremos en el módulo 6. En este tema expondremos una serie de principios básicos. Hablaremos a continuación de los medios de transporte más habituales, entre los cuales hay que destacar por encima de todos al transporte por carretera. Una parte fundamental para que el transporte sea correcto es la gestión, que podríamos dividir en los temas que hay que tener en consideración en la fase de proyecto, hacer una logística acorde a las necesidades del transporte, hacer un cálculo de los costes asociados y hacer una adecuada planificación, que dependerá del trazado a seguir hasta la obra. También hablaremos de los medios de transporte más habituales por carretera. Y para cerrar este módulo, daremos una serie de recomendaciones de seguridad laboral. Una vez los elementos han llegado a la obra, estos estarán dispuestos para ser ejecutados. Esto lo trataremos en el módulo 7, que lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte de edificación y una segunda de obra civil y urbanización, siguiendo la secuencia de anteriores temas. En esta primera parte daremos una serie de pautas genéricas que hay que tener muy en cuenta.
A lo largo del curso vamos introduciendo las claras diferencias que hay entre una construcción con un mayor grado de industrialización frente a una construcción en la que imperan los métodos convencionales. También hablaremos del papel que va a jugar el prefabricador en la ejecución, ya que, en la mayoría de los casos, el fabricante no ejecuta. Y también destacaremos otros aspectos, como la facilidad de la puesta en obra o la economía. También hablaremos de ciertas operaciones que realizar anteriormente a la ejecución, como la descarga, la manipulación o el control de recepción de los elementos. Y la tercera parte de este primer bloque del módulo de ejecución estará dedicada a la construcción de edificios, los cuales tienen unas consideraciones de tipo general. A continuación, daremos una serie de pautas necesarias para saber cuáles son los pasos que se suelen llevar a cabo para la construcción de cimentaciones prefabricadas, como por ejemplo pilotes. A continuación, hablaremos de estructuras, de cómo se construyen. También importante es destacar el papel de las uniones para conseguir que la estructura se comporte de forma acorde a lo definido en proyecto. A continuación, hablaremos de la construcción de forjados, dependiendo del elemento o elementos prefabricados que los compongan. También hablaremos de la construcción de fachadas, en las cuales habrá que diferenciar claramente según el tipo de elemento prefabricado a utilizar, ya que no será lo mismo hablar de un panel de hormigón armado, por ejemplo, o un sistema de fachada ventilada de hormigón polímero. También de la construcción de cubiertas con tejas, de la construcción modular y de la de muros de bloques. Como indicábamos anteriormente, la segunda parte del módulo de ejecución está dedicada a la obra civil y a la urbanización. De igual forma, seguimos el avance de otras unidades. Empezaremos con la ejecución de infraestructuras de transporte, construcción de puentes, pasos elevados, pasarelas, pasos inferiores, carreteras, pasos subterráneos y vías ferroviarias, centrando la atención especialmente en la colocación de elementos prefabricados de hormigón. También hablaremos de la contención de empujes, de cómo se construyen los muros realizados con elementos prefabricados, en cualquiera de sus variantes. También la ejecución de mástiles y postes, que por lo general suele ser muy sencilla. La ejecución de redes hidráulicas, en las cuales, y como ya indicábamos en un tema anterior, los tubos son el elemento principal. También hablaremos de la ejecución de pavimentos, en las cuales los elementos prefabricados suelen ser el elemento final de remate. Y en último lugar, hablaremos o daremos una serie de pautas sobre la construcción de elementos ornamentales, que en algunos casos también desempeñan una función. El módulo 8 está dedicado al mantenimiento. Podríamos afirmar que con esto se cierra el gran bloque de este curso de especialidad básica. Está referido especialmente a una vez los elementos están puestos en servicio, es decir, cuando la construcción ya está siendo utilizada. Lo más destacado es que la gran durabilidad que suelen tener los elementos prefabricados llevan implícito un menor
número de tareas de mantenimiento. Esto lo detallaremos a lo largo del tema, en el cual hablaremos de ciertos principios generales, teniendo en consideración el papel que puede desempeñar el prefabricador, cómo esto está ligado a una mayor sostenibilidad de las construcciones. También nos detendremos en los tipos de mantenimiento y a continuación, y de la misma forma que hemos hecho en temas anteriores, seguiremos la secuencia por campos de aplicación. Mantenimiento de edificios, según sea la estructura o la fachada, las diversas infraestructuras de transporte en las cuales los elementos prefabricados de hormigón tienen cabida, como puentes, carreteras, vías ferroviarias o túneles, el mantenimiento de las redes hidráulicas, destacando ciertas técnicas específicas para la limpieza de los mismos, el mantenimiento de pavimentos, ya sean interiores o exteriores, y también hablaremos de ciertas causas que pueden deteriorar a los elementos prefabricados, ya sean ataques químicos, mecánicos, físicos, biológicos, etc. Y también los principales productos y técnicas de reparación del hormigón. El penúltimo módulo de este primer curso del máster está dedicado al marco reglamentario actual. Es fundamental que el alumno conozca toda la normativa que engloba a las construcciones y en qué medida puede afectar a los elementos prefabricados de hormigón. Está claro que hay que distinguir según la zona geográfica en que estemos operando, para lo cual hemos dividido en tres grandes zonas: la europea, la española y la latinoamericana. Si bien esta última está muy referida a la reglamentación en Estados Unidos. También hablaremos de algunas normas internacionales, fundamentalmente de las normas ISO. Y cerraremos este primer curso con un tema dedicado a la construcción sostenible. Cada vez más, la sostenibilidad tiene un papel más importante en la toma de decisiones y de manera importante en la construcción. Esto es debido a que la construcción, de manera generalizada y especialmente la desarrollada en las últimas décadas, ha estado basada fundamentalmente en modelos que se podrían calificar como insostenibles. Expondremos una serie de sistemas que hay actualmente para la verificación de la sostenibilidad y cómo ésta se está abordando en la reglamentación actual. Con este nuevo enfoque de construcción sostenible, hablaremos de qué potencial consideramos que tienen los elementos prefabricados, en cualquiera de las dimensiones de la sostenibilidad, parte medioambiental, social y económica, hablando de características inherentes a la prefabricación, como la mayor inercia térmica, que proporciona una mejor eficiencia energética a las construcciones que incluyan elementos prefabricados, a la mayor durabilidad, etc. Y también introduciremos algunos aspectos añadidos sobre la sostenibilidad, como la importancia que debe de tener en la fase de proyecto, ya que es la fase en la que deben de tomarse ciertas decisiones, cómo esta encaja en la rehabilitación, la imagen que tiene y el papel de los técnicos. No obstante, este tema primero de construcción sostenible tendrá una traslación al último curso del máster,
que estará dedicado específicamente a la sostenibilidad y en la cual se abordará con mucho mayor nivel de detalle a ciertos aspectos que habremos adelantado en esta primera parte.